En el contexto de las relaciones humanas hay ciertas personas con las que los estoicos nos aconsejaron enfáticamente no asociarnos. Estos individuos, más que meras sombras en nuestro camino, tienen el potencial de desencadenar una tormenta destructiva en nuestra vida. ¿Imaginas el potencial que se desata para ti cuando comprendes la trascendencia que tienen estas personas en tu vida? Este viaje va más allá de la reflexión. Es un llamado a desafiar el status quo. ¿Te atreverías a descubrir los 15 arquetipos de personalidades sobre las que el estoicismo te advierte? Te aseguro que no será solo un viaje, será una revolución. Únete a mí mientras descubrimos los secretos ocultos detrás de las máscaras de estos individuos. Debes saber que todas ellas te dará ventaja. Y déjame decirte algo, si notas que hay personas en tu vida en este momento que demuestran estos comportamientos, elimínalos de tu vida de inmediato. Aléjate o aléjalos. Número 1. El adulador. Un tipo de persona tóxica, maestro del engaño. Se revela como alguien que nos colma de excesivos elogios y cumplidos poco sinceros. No porque realmente nos admiren, sino porque quieren algo de nosotros. Tienen un motivo oculto para ganarse nuestro favor a través de la adulación excesiva. Los estoicos nos advierten permanecer vigilantes contra estos individuos, reconociendo su falta de sinceridad y discerniendo sus verdaderas intenciones. Se valoran los elogios genuinos, pero cuando los elogios alcanzan proporciones en un grado poco realista, el adulador podría estar orquestando su estrategia para ganarse nuestra aprobación, influencia o simplemente alimentar su propio ego aprovechándose de nuestra admiración. Cualquiera que sea el objetivo de los aduladores, sus elogios excesivos son simplemente un medio para alcanzar sus propios fines y no un reflejo genuino de nuestros méritos. Los estoicos nos advierten cuestionar las motivaciones que se esconden detrás de tanta adulación exagerada. Ser cautelosos al otorgar excesiva importancia a las palabras halagadoras y evitar concederles una influencia indebida. Número 2. El arrogante. Los arrogantes exhiben un sentido inflado de importancia personal y superioridad frente a los demás, siendo su orgullo excesivo una venda que les impide ver sus defectos y posición real. Presumen que siempre tienen la razón, se consideran los mejores en lo que hacen y creen merecer un trato especial, convencidos de sus talentos superiores, inteligencia, estatus y derechos. Esto los conduce a menospreciar a los demás y a desestimar los consejos o críticas como algo inferior a su persona. Su arrogancia engendra intolerancia, falta de respeto y hostilidad hacia quienes consideran inferiores, incapaces de reconocer sus errores o limitaciones. Su orgullo no permite la más mínima concesión a la humildad o a la autorreflexión, lo que dificulta cualquier intento de enseñarle algo. Rechazan de plano comentarios constructivos que podrían contribuir a su mejora o fomentar una actitud más considerada. Además, experimentan dificultades para establecer conexiones genuinas, ya que relacionarse en términos de igualdad no satisface su necesidad de dominio y reconocimiento. Los estoicos nos advierten contra la arrogancia y abogan por una vida basada en la humildad y la autoconciencia. El orgullo debe provenir de vivir virtuosamente y no de inflar nuestra propia importancia. Como dijo Marco Aurelio, no tienes derecho a juzgar a los demás. Sus acciones son responsabilidad suya, pero su carácter y disposición han sido moldeados por circunstancias y necesidades. El número 3 es el envidioso. Son personas resentidas por los talentos, éxitos o posesiones de los demás. Están continuamente celosos de lo que otros tienen. Los envidiosos perciben los logros de los demás como una amenaza a su propio bienestar. Esta actitud les genera resentimiento, inseguridad y hostilidad. Estos individuos actúan desde estos sentimientos buscando socavar a quienes ven como superiores. Buscan menospreciar los talentos de los demás, desestimar sus éxitos como casualidades o privilegios y difundir chismes perjudiciales. Su objetivo es relegar a aquellos que perciben como más exitosos. Esta mentalidad también provoca rencor en quienes adoptan la envidia. No pueden tolerar ver a otros prosperar, por lo que intentan arruinar sus logros en lugar de encontrar inspiración y éxito para sí mismos. Los celos les llevan a expresar comentarios sarcásticos, elogios sin sinceridad y regocijarse en secreto cuando aquellos a quienes envidian enfrentan contratiempos. Los estoicos reconocen la envidia como un tipo de debilidad moral involuntaria, derivada de la falta de sabiduría. Sin embargo, enfatizan que tenemos la opción de actuar según la envidia o no.
Deberíamos ver a los demás con buena voluntad, celebrar sus éxitos e inspirarnos en sus talentos en lugar de sucumbir a la trampa destructiva de la envidia. Número 4. El enojado. Otro perfil intrigante particularmente destacado por los estoicos es el individuo crónicamente enfadado. Estos individuos son propensos a experimentar arrebatos frecuentes, llevan consigo una carga de amargura y albergan deseos de venganza. Permiten que su temperamento domine sobre la razón y el juicio. Las provocaciones menores, tanto reales como imaginarias, les hacen malinterpretar las acciones y palabras de los demás de la manera más negativa posible, encontrando ofensa rápidamente. Lo más intrigante es su habilidad para guardar rencor durante largos periodos, negándose a perdonar o dejar ir las afrentas pasadas. Los estoicos identificaban las raíces de la ira como deseos frustrados y una sensación de impotencia. La persona enojada experimenta la sensación de no recibir lo que merece del mundo, lo que desencadena un resentimiento profundo y el impulso de contraatacar. La ira y las represalias se convierten en sus herramientas para afirmar el control sobre su entorno. En los momentos de furia, la claridad de pensamiento y la capacidad para actuar de manera constructiva se desvanecen, ya que su temperamento oscurece sus facultades de razonamiento. Estos individuos suelen expresarse con dureza y tomar decisiones impulsivas, impulsados por su amargura, contribuyendo así a empeorar la situación en lugar de mejorarla. Los estoicos nos aconsejan gestionar la ira de forma eficaz. Aunque este sentimiento puede surgir de manera involuntaria, la elección de cómo actuamos está en nuestras manos. Hacer una pausa para ganar perspectiva cuando nos sentimos provocados es crucial, ya que la ira solo envenena nuestra propia existencia y daña a los demás. Optar por actuar desde la razón y el autocontrol, en lugar de sucumbir ante pequeños rencores y resentimientos, se presenta como la mejor alternativa para una vida más pacífica y equilibrada. Como dijo Epicteto, cualquier persona capaz de enojarte se convierte en tu maestro. Número 5. El quejumbroso. Los quejicas tienden a proyectar una negatividad perpetua. Su tendencia es criticar y lamentarse constantemente de sus circunstancias, esparciendo sombras en lugar de luz. El quejoso encuentra fallas en prácticamente todo, ya sea en el clima, el gobierno, su trabajo o sus relaciones. Incluso las imperfecciones más pequeñas se magnifican como quejas masivas. Para ellos, nada es lo suficientemente bueno. En lugar de tomar medidas constructivas, la queja se convierte en su única vía de expresión, contribuyendo así a mantener una perspectiva negativa sin buscar soluciones positivas. Se hacen las víctimas y buscan atención, difundiendo ampliamente sus quejas y arrastrándose a sí mismos y a quienes los rodean, lo que los lleva a reforzar su infelicidad. Aunque las dificultades son inevitables, la lamentación excesiva solo empeora nuestra situación. Centrarse en lo que podemos controlar, tomar medidas constructivas y desarrollar resiliencia son estrategias mucho más efectivas para superar los desafíos. Como dijo Epicteto, si deseas mejorar, conténtate con parecer ignorante sobre asuntos extraños. Número 6. El autocompasivo. Sumergidos en su propia desdicha, se retratan constantemente como víctimas en cada situación. Se compadecen de sí mismos evitando asumir la responsabilidad de sus circunstancias, prefiriendo culpar a otras personas, al destino o incluso al universo, en lugar de mirar introspectivamente y reconocer su papel en sus problemas. Estas personas parecen estar atrapadas en una mentalidad limitada que genera un sentimiento de impotencia y resentimiento. Su mentalidad autocompasiva crea la expectativa de ser mimado por los demás y de que las cosas siempre deberían salir bien. A menudo expresan historias de aflicción para obtener simpatía y consuelo, exonerándose así de la responsabilidad. Al adoptar el papel de víctimas, evitan rendir cuentas y eludir la necesidad de tomar medidas para mejorar. Al hacerlo, suelen ganar la compasión de quienes los rodean, ya que estos observadores se conmueven por las adversidades aparentes que enfrentan. Los estoicos nos advierten contra la mentalidad destructiva de la autocompasión. Abogan por una visión equilibrada de los altibajos de la vida cuando nos enfrentamos a la adversidad. Centrarnos en lo que podemos controlar, desarrollar resiliencia y evitar presentarnos como víctimas indefensas. Los desafíos son inevitables, pero decidimos si los enfrentamos con madurez o melodrama.
Como dijo Marco Aurelio, comienza cada día diciéndote a ti mismo: espera interferencias, ingratitudes y egoísmos son resultados de la ignorancia sobre el bien y el mal. Número 7. El codicioso. Son individuos consumidos por un deseo insaciable de posesiones materiales y riqueza. Su avaricia nubla su juicio y distorsiona su carácter, impulsados por una búsqueda incesante de riqueza. Los símbolos de estatus se erigen como el principal impulso de su existencia, pero nunca encuentran la sensación de tener suficiente. Incluso cuando logran una inmensa riqueza, su codicia parece no tener límites, lo que los lleva a elaborar tramas, explotar y manipular a otros en su búsqueda de obtener más. Las personas codiciosas operan dentro de una mentalidad de suma cero, creyendo que su ganancia requiere la pérdida de otros. No están dispuestos a compartir, ya que su objetivo es acaparar todo para sí mismos. Esta voracidad no solo impacta negativamente en su entorno, sino que también revela una profunda inseguridad en su ser. Ninguna cantidad de riqueza es suficiente para satisfacerlos. Su deseo insaciable está arraigado en una carencia interior que la mera acumulación material no puede colmar. Los estoicos reconocen que la codicia proviene de una mentalidad de escasez que les impide experimentar satisfacción y plenitud, ya que siempre sienten que les falta algo. Encontramos una gran libertad al estar satisfechos con lo que tenemos y enfocarnos en aspectos de verdadero valor. Los codiciosos, por otro lado, tienen prioridades distorsionadas, persiguiendo el dinero y las posesiones por encima de la virtud y la tranquilidad. Su juicio se ve comprometido por deseos incesantes e interminables. No debemos emular a los codiciosos ni envidiar su riqueza, mas no siempre significará ser mejor. La verdadera realización proviene de adentro, no de las posesiones externas. Número 8. Los egoístas. Estas personas priorizan sus propios intereses por encima de todo y carecen de consideración sobre cómo sus acciones impactan en los demás. Tienden a ver todo en términos de ¿qué hay para mí? Su toma de decisiones se basa principalmente en cómo pueden beneficiarse personalmente, sin reflexionar sobre las consecuencias para los demás. Esto los conduce a aprovecharse de las personas, ignoran las necesidades ajenas y rompen promesas y deberes que no les resulten inmediatamente provechosos. No reconocen ningún problema en obtener beneficios a expensas de los demás. Su egoísmo extremo los hace insensibles a sus obligaciones sociales, generando una reputación de falta de confianza y deslealtad. Aunque el individuo egoísta puede obtener ganancias a corto plazo, a largo plazo pierde relaciones y respeto. Su actitud cínica y explotadora engendra conflictos y los deja aislados. Al final, no logran experimentar la satisfacción que proviene del cuidado y el apoyo mutuo. Los estoicos advierten que el egoísmo es un camino vacío. Somos criaturas sociales destinadas a vivir en armonía, no en conflicto. Buscar elevar a los demás trae más significado que elevarse solo a uno mismo. Número 9. El terco. Estas personas se aferran firmemente a sus opiniones, rechazando escuchar la razón o considerar el compromiso. Su inflexibilidad complica la interacción con ellos, ya que insisten en seguir su propio camino sin importar las circunstancias. La persona obstinada se muestra incapaz o desinteresada en considerar otras perspectivas, consejos o posibilidades alternativas, incluso ante evidencia clara que contradice sus creencias arraigadas, que mantienen su posición sin ceder. Esta actitud genera resistencia al cambio y al crecimiento, ya que prefieren persistir en su error antes de ajustar su rumbo y admitir que están equivocados. Adoptar un enfoque más reflexivo requeriría abrir su mente en lugar de aferrarse obstinadamente a sus posiciones. Su inflexible rigidez también le dificulta adaptarse a las necesidades, relaciones y colaboraciones con los demás. Todo se convierte en una lucha de poder en lugar de un intercambio mutuo. El estoicismo nos enseña que, si bien los principios son importantes, los sabios conservan flexibilidad para aplicarlos con razón y cuidado. Nos dañamos a nosotros mismos cuando nos negamos a adaptarnos a las circunstancias cambiantes o a escuchar la sabiduría de los demás. Nuestros objetivos deben ser la verdad y la mejora, no aferrarnos obstinadamente a un ego frágil. Número 10. El insensible. Estas personas carecen de empatía y les importa poco cómo sus palabras y acciones afectan a los demás.
La persona insensible no capta las señales sociales ni comprende las perspectivas ajenas, haciendo oídos sordos a lo que podría herir, ofender o molestar a alguien. Avanzan imprudentemente con su agenda sin considerar los efectos, generando dolor y resentimiento en su camino. Su dureza y falta de empatía tienden a alinear a las personas a ser mezquinas, críticas contundentes e insensibles. Aunque deja tras de sí sentimientos magullados, ira y personas que se sienten devaluadas, el insensible permanece ajeno al daño causado, sin reflexionar sobre cómo comportarse con más tacto y cuidado. La relación que tienen con los demás es superficial y carece de profundidad emocional. Nadie se siente cómodo compartiendo sus pensamientos o sentimientos más íntimos alrededor de esta persona insensible porque temen ser heridos, despreciados o no ser comprendidos. Su falta de empatía y sensibilidad crea una barrera emocional que impide el establecimiento de conexiones genuinas y profundas. El estoicismo aboga por desarrollar una mayor empatía, compasión y cuidado en nuestra conducta. Si bien no podemos controlar cómo nos reciben los demás, debemos tratar de interactuar con amabilidad y consideración. La irreflexión produce discordia y aislamiento, mientras que la consideración produce comprensión y comunidad. Número 11. El cínico. Estas personas desestiman la sinceridad, el idealismo y la bondad, considerándolos credulidad o ingenuidad. Su escepticismo reflexivo envenena la esperanza y erosiona la cohesión comunitaria. El cínico tiende a interpretar las acciones de los demás de la manera más negativa posible, asumiendo que hay motivos oscuros o maliciosos detrás de cualquier cosa positiva que hagan. Desprecian virtudes como la honestidad, la compasión y el altruismo, ya que creen que nadie defiende genuinamente tales principios. La burla y la desconfianza son los defectos característicos de los cínicos, una postura que surge de la decepción y que sirve para proteger su propio ego. Al rechazar la virtud como algo real, prefieren no creer en la bondad para evitar sentirse ingenuos o experimentar decepción cuando las personas o las situaciones no cumplen con sus expectativas de comportamiento moralmente positivo. Adoptan una actitud de escepticismo para protegerse de posibles desilusiones. No obstante, su escepticismo se convierte en una profecía autocumplida y desvalorizando aquello de lo que dudan. Los cínicos, con sus comentarios cáusticos y dudas crónicas, tienden a alinear a los demás. Su humor burlón y la negativa a creer en lo positivo corroen las conexiones humanas. Debajo de su desprecio protector se oculta la tristeza por sentirse decepcionados por lo bueno. La filosofía estoica enseña que, a pesar de la existencia del mal, debemos mantener la fe en nuestro potencial colectivo de virtud y bondad. El cinismo es corrosivo, socava nuestra capacidad para mejorar la sociedad. Aunque experimentemos decepciones, debemos permanecer abiertos a la sinceridad y trabajar juntos para promover la justicia y la compasión en el mundo. Como dijo Marco Aurelio, cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y hoscas. Número 12. El manipulador. Los manipuladores explotan y engañan a otros para su propio beneficio. Su duplicidad los hace poco confiables. En sus interacciones, tratan cada situación como una partida de ajedrez, ideando estrategias para obtener ventajas personales. Planean cómo enfrentar a las personas entre sí, distorsionar situaciones en su beneficio, ganar influencia mediante falsas alianzas y manipular los resultados a su favor. Este cálculo despiadado hace que el manipulador sea astuto pero poco confiable. Cultivan una fachada de buena voluntad y sinceridad, pero enmascara su agenda egoísta. El manipulador establece vínculos con las personas, pero estas conexiones son superficiales y motivadas por el interés propio. Una vez que la persona ya no es útil para el manipulador, la descarta o deja de mostrar interés. Sus motivos siempre prevalecen sobre la auténtica conexión. Este enfoque explotador de las relaciones está destinado a fracasar. Aunque el manipulador pueda obtener algunas victorias a corto plazo mediante esquemas astutos, su engaño y traición a la confianza finalmente los alcanzan. Las personas descubren la farsa a la que fueron sometidas por los manipuladores y se niegan a ser utilizadas por más tiempo. Los estoicos reconocieron que el engaño y la explotación finalmente fracasan aislando al perpetrador.
Tratar a los demás con sinceridad y respeto, viéndolos como seres humanos dignos en lugar de peones, es la única forma ética y prudente. La manipulación nunca puede generar una verdadera cooperación. Número 13. Los imprudentes. Las personas imprudentes corren riesgos innecesarios y no consideran las consecuencias de sus acciones. Su descuido los pone en peligro y a ellos mismos y a los demás. A la persona imprudente le encanta cortejar el peligro y superar los límites con poca previsión. Se emocionan al participar en apuestas insensatas, ignorando las señales de advertencia y llevando a cabo comportamientos peligrosos sin precauciones. Parecen creer que las reglas no se aplican completamente a ellos. Esta imprudencia, sin embargo, conduce a desastres futuros. La persona temeraria deja tras de sí una estela de crisis que fácilmente podría haberse evitado con prudencia y autocontrol. Su falta de disciplina les afecta no solo a ellos mismos, sino también a todos aquellos impactados por sus decisiones imprudentes. Sin embargo, incluso cuando su imprudencia causa daño, el individuo imprudente no aprende. Racionalizan los errores, evitan la rendición de cuentas y continúan complaciendo ciegamente sus caprichos. No logran cultivar la sabiduría reflexionando sobre sus errores. El estoicismo enfatiza vivir de manera racional, no imprudentemente. Aunque el coraje tiene su lugar, la verdadera valentía atempera la audacia con la razón para producir virtud y no el peligro. La imprudencia no beneficia a nadie. Al final tenemos deberes para con nosotros mismos y con los demás demostrar disciplina, autocontrol, enfrentar las consecuencias y aprender de los errores. Como dijo Séneca, nada es más deshonroso que la temeridad. Número 14. Los sin principios. Estas personas carentes de integridad y estándares morales no dudarán en sacrificar la ética para alcanzar sus objetivos. Aquellos sin principios no se sienten limitados por las nociones de lo correcto e incorrecto. Están dispuestos a mentir, engañar, robar, traicionar, romper promesas y causar daño a otros en busca de sus ambiciones. Para ellos, el fin siempre justifica los medios, y este enfoque crea una mentalidad en el que todo vale. La persona sin principios ignora cualquier sentido interno de ética o conciencia, sin vacilar en engañar a quienes confían en ellos o explotar las debilidades de las personas para obtener ganancias. Ven a otros simplemente como obstáculos o herramientas. Este enfoque despiadado inevitablemente conduce al fracaso. La falta de integridad hace que la persona sin principios sea indigna de confianza y objeto de desprecio. Una vez que se revela su duplicidad, dejan tras de sí un rastro de desilusión y vidas dañadas por sus acciones poco éticas. Cualquier logro que obtengan resultará vacío. El estoicismo enseña que la integridad moral perdura, mientras que las ambiciones mundanas son efímeras. Es esencial priorizar los principios internos sobre las ganancias externas, ya que aquellos sin principios carecen de cualquier cosa de valor duradero. Número 15. El vicioso. Son personas maliciosas que se deleitan en la crueldad, la dominación y en causar daño a los demás. Su insensibilidad los hace profundamente peligrosos. Ven la compasión como debilidad y obtienen satisfacción al infligir dolor. Son matones que aterrorizan a los vulnerables para afirmar su poder, o atormentan sutilmente a sus objetivos mental y emocionalmente. Su agresión encubre un profundo sadismo e inseguridad. Este acto destructivo envenena las relaciones y la comunidad de la persona viciosa. Su crueldad y explotación de los débiles engendra miedo y desconfianza, dejando traumas y desesperación a su paso. El estoicismo enfatiza que como seres sociales nuestros destinos están entrelazados. Dañar a los demás, en última instancia, nos daña a nosotros mismos. Debemos resistir vigorosamente la tentación de la crueldad gratuita que destruye la dignidad y los vínculos humanos. La verdadera fortaleza proviene de elevar a los demás a través de la empatía y el cuidado. Los viciosos representan una grave amenaza cuando están en posiciones de poder. El estoicismo nos llama a renunciar y controlar a quienes se deleitan en causar daño. Una sociedad sana no deja lugar a la malicia. Como dijo Marco Aurelio, dañar a otros es dañarte a ti mismo. Los viciosos pueden parecer ganar temporalmente a través del mal, pero pierden su humanidad en el proceso. Gracias por explorar conmigo estas 15 personalidades. Si es la primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte,
Déjame saber en los comentarios si has tenido alguna experiencia significativa. Recuerda darle like y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Eres una parte fundamental de este canal. Hasta la próxima.